Muy buenas noches, amigos. Estamos en el tercer programa de Derecho a Hablar que emitimos en Canal 8 en directo y que se está emitiendo de 9 a 10 de la noche. También se puede ver por internet y a partir del próximo martes en YouTube mirando Derecho a Hablar, Canal 8 Murcia, y aquí os podéis ver. Este es el tercer programa, como ya decimos, un programa que desde el cual reitero nuestro agradecimiento por vuestros testimonios de ayuda, por vuestros testimonios de colaboración, así como los testimonios donde nos manifestáis que cómo podemos mejorar. A todos, muchas gracias por estar ahí. La pasada semana, cuando hacía esta presentación, hablábamos de que lamentábamos profundamente el asesinato, la muerte de dos personas a manos de sus maridos o de sus parejas. Esta semana, afortunadamente, pues no podemos decir eso, menos caso, ningún caso creo, pero también sí tenemos que lamentar profundamente otro caso que es lamentable, que es el caso de la muerte de un niño de 10 meses a manos de su mamá. Lamentablemente, pues desde aquí tenemos que comentar que criticamos, censuramos y no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia que se pueda ejercer en ningún ámbito. Hoy voy a leer algunos testimonios que nos han mandado oyentes televidentes desde Argentina y desde Canarias, con lo cual vemos un poco pues que esto está teniendo una repercusión importante a nivel internacional. Vamos a leer el caso de Francisco Antonio Cerón García, que nos escribe desde Argentina, y también de nuestra amiga Anay, que nos escribe desde Las Palmas de Gran Canarias. Bien, esta noche, amigos, contamos con la presencia de 4 personas, como siempre, donde contamos con la presencia de 3 afectados y también de una profesional. ¿Por qué queremos contar con la presencia de una profesional? Pues porque es importante dar pautas de cómo podemos solventar, si las parejas así lo deciden, pues poder solventar sus desavenencias que puedan tener en cualquier momento, siempre pensando en el bien sobre todo del chico, sobre todo del niño. Yo me congratulo en presentar, a mi derecha está Miguel García. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Miguel, amigos, nos va a contar su caso personal, un caso muy aterrador, por así decirlo, porque es un caso que merece la pena escuchar. También contamos con la presencia de Urbania Rondón, psicóloga, mediadora y abogada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Espero, Urbania, que esta presentación tuya, este testimonio, de pautas de cómo poder solventar determinados aspectos en la familia, pensando un poco pues en el bienestar de la misma, tanto de las partes que lo componen, chico, chica, y también, como no, pues el bien supremo que es el hijo. Gracias. Espero que esas pautas les sirva a alguien. También contamos con la presencia aquí de Miguel Ángel, que viene desde Torrevieja. El caso de Miguel Ángel es un caso muy paradigmático para nosotros, porque estos programas empezaron gracias a él, a un testimonio que una vez hablamos con él, nos contó: oye, ¿puedo intervenir en la radio, en Radio 2000, contando mi caso? Bueno, y esto ocasionó que aquí estemos. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tirando. Desde Torrevieja aquí, ¿no? Bueno, tú eres muy popular porque en todos los medios de comunicación alicantinos apareces con mucha frecuencia contando tu caso, ¿no? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, ¿no? Bueno, pues también contaremos en directo también con tu caso, darás tu testimonio de lo que te pasa, ¿no? Que es también un caso fuerte, ¿no? Bastante. Muy fuerte, ¿no? Encontramos con la presencia de Juan Mariano, ¿lo he dicho bien? Juan Mariano, que es también otro afectado por partida doble. Bueno, pues que también nos contará su caso, que nos contaba aquí, nos decía su caso aquí en directo, y ha sido pues también un poco complicado, ¿no? Gracias por estar aquí. A ustedes. Bueno, de izquierda o derecha, de derecha a izquierda, Miguel García. El caso de Miguel García es un señor que compartía su vida con una chica, hacían vida separada,
separada en un momento determinado. En un momento determinado, pues la pasión les condujo a tener un niño de 2 años, ¿no, Miguel? Sí, así es. El caso es que bueno, mi historia es que ella se quedó embarazada para quedarse con mi casa y una pensión. Así de sencillo, como lo digo. O sea, te utilizaron de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y en qué situación quedó todo ese caso? Bueno, pues a mí me ha quedado una hipoteca de 750 euros al mes, más una pensión de 200 euros. Perdona, pero la casa, ahora mismo, ¿quién la ocupa? La ocupa ella que está con sus 2 hijas, con una de ellas, la menor es mía. Y bueno, yo tenía en esa casa, al lado tenía mi negocio también, y me tuve que ir de allí. Perdona, entonces, ¿tú tienes que pagar la hipoteca? Exacto, ¿De la casa? Sí, porque la casa es mía propia, es un bien privativo. Entonces tengo que pagarla íntegramente y aparte pues la pensión. O sea, te cuesta 1.000 euros al mes mantener esa situación. Exacto. Y una cosa, Miguel, a tu hija, ¿qué tiempo hace que no la ves? 1 año casi y medio. Año y medio, la niña tiene 2 años. 2. Sí, porque en el juicio, por motivos que puedo contar, Cuéntalos. le dije al juez que no creía que fuera mía. Entonces el juez me dijo, pues si no crees que sea tuya, pues no te voy a dejar el derecho a verla. Y así estoy, apelé, pero todavía no ha salido la apelación. A ver, Miguel, no lo entiendo. Es decir, la niña no puede ser tuya, pero sin embargo no puedes verla, pero sin embargo sí estás obligada a pagar la pensión. No lo entiendo. Sí, la niña, bueno, el juez me dijo, tiene derechos y obligaciones. Los derechos los puedes tener o puedes no tenerlos, pero las obligaciones, esas las tienes, quieras o no quieres. Y bueno, pues me quedé con las obligaciones. Si tenías dudas de que la niña no podía ser tuya, ¿hiciste algún análisis de eso? Sí, hice un análisis de ADN y salió que sí que era. A mí me extrañó mucho porque me gustaría contar cómo fue el engaño. Bueno, pues después de cuando nos separamos, yo me separé por un motivo de alcoholismo. Ella tomaba alcohol y ella. A mí me hacía vejaciones, insultos, maltrato psicológico, lo ha dicho mi psicólogo. Y en fin, cuando decido de separarme me dice que, bueno, como era mi casa, no había hijos, pues ella tenía que irse. Entonces me dice que se quería quedar en mi casa porque ella se iba a Brasil. Al separarnos ya se iba a Brasil, me dijo. Total, que se quedó en mi casa unos meses. Entonces, a los 2 meses de estar allí, preparado todo para pasar un rato juntos. A los 15 días de eso me dijo que se había quedado embarazada. A mí me extrañó muchísimo, que fue por lo que se lo dije al juez. Porque claro, yo había puesto medio y digo, es que no es posible. Pero claro, me enseñó un predictor y me dijo, mira, esto significa que estoy embarazada. Eso ya, yo me replanteé todo, porque digo, si viene un bebé, pues le dije, vamos a intentar reconciliarnos, ahora que no estamos tan mal y tal, a ver si podemos ir para adelante. Entonces, pues así fue, y a los 5 meses empezamos a vivir juntos y tal. A los 5 meses me echó de mi casa, me dijo que me fuera. Y claro, yo lógicamente le dije, ¿por qué me voy a ir? Esta es mi casa, ¿por qué me voy a ir? Y entonces llamó a la policía, le dijo que yo le estaba pegando, siendo mentira totalmente. Yo nunca le he tocado, nunca en la vida he tocado ni a esa mujer y a ninguna, porque yo no soy así. Y bueno, en ese día no puso denuncia, pero el policía que estuvo hablando conmigo y habló con ella también, dice, mira, yo si fuera tú,
me iría, porque ante un caso así las tienes todas las de perder, todas, ante la ley tienes todas las de perder. Así que si fuera tú, cogería, pondría una denuncia de por qué te vas, por vejaciones, por insultos, por maltrato psicológico, y me iría. Y eso fue lo que hice. Cogí y me fui. ¿Y cuando fuiste a denunciar eso, cuál fue cuál fue la sensación que tuviste? Bueno, después de esto, sí que voy a contar una cosa. Después de esto, ella hablaba mal de mí a los vecinos, ella se quedó en mi casa y hablaba a todo el mundo de mí. Y dos amigos diferentes me dijeron que ella iba diciendo que yo le había dado puntapié en la barriga. Bueno, uno me dijo puntapié y otro me dijo puñetazo en la barriga mientras ella estaba embarazada. Entonces yo fui a la policía y le dije, mira, que esta mujer, estoy en proceso de separación, iba diciendo por ahí que yo le he dado puñetazos en la barriga. Y cuando le expliqué el caso al policía, me dijo, dice, mira, yo te voy a poner la denuncia contra ella. Si tú quieres la pongo, pero que sepas que vamos a ir contra ti. Digo, ¿cómo van a ir contra mí si está haciendo esas calumnias? Ella, no yo. Dice, no, es que mira cómo funciona la cosa. Nosotros vamos a llamarla a ella primero. Si ella dice que es verdad que tú le has dado puñetazo en la barriga estando embarazada, tú vas al calabozo. Digo, pero entonces no puedo ni defenderme. O sea, no puedo defenderme de ninguna forma. Me echa de mi casa, habla calumnia, de todo, y no puedo hacer nada. Total, que pasó el tiempo, yo tenía el negocio allí, al lado, mi casa tiene un poco de nave, justo de la misma propiedad. Entonces cogí un día, como yo no tenía negado el permiso a entrar a mi casa ni nada, cogí y me llevé una máquina que tenía, porque estaba allí y tiene un gran valor esa máquina, vale mucho dinero, y me la llevé. Ella no estaba en mi casa en ese momento. Al día siguiente fui a coger las 2 o 3 cosillas que habían quedado en fin, de herramientas de la máquina y cosas así. Bueno, y empezó a insultarme, a hacerme vejaciones, de todo. Mi hermana estaba delante como testigo y de allí, yo me fui enseguida, cogí las cosas y me fui rápido. De allí se fue, según parece, a ponerme una denuncia. ¿Por sustracción, por robo, algo así, no? No, una denuncia por malos tratos. Una denuncia totalmente falsa, porque yo a ella... Ahora después seguiremos, Miguel Ángel, vale, si te parece, de acuerdo, contando tu caso. Urbaria, hay un tema, porque este programa queremos hacerlo que sea también de testimonios, pero hay una cosa importante que queremos un poco decir, ¿no? Porque las cosas que ya han pasado, pues pasadas están, ¿no? Y no podemos volver un poco a esto. Pero la figura, cuando venís profesionales, como es tu caso, en tu caso de mediadora, psicóloga o abogado, ¿cómo podemos plantear un poco qué puede hacer la figura de un mediador familiar ante un caso de estas características? Es decir, ¿cuándo tiene que ir una pareja a un mediador o mediadora, en tu caso, para solucionar este tipo de cosas y que no vayan a mal? Porque lo que importa realmente son las soluciones, ¿no? Es decir, no quejarse, bueno, pues vale, pero lo que intentamos, si queremos cortar de raíz este tipo de circunstancias, lo que nos interesa, lo que interesa en general, es poner fórmulas para conseguirlo. O sea, ¿cuándo una pareja crees tú que tiene que ir a mediación? Digamos que los casos óptimos son aquellos en donde las partes están más o menos obligadas a mantener algún tipo de relación, como en el caso de la familia, las parejas de hecho, o porque están casadas legalmente y demás, y sobre todo cuando hay hijos menores de por medio, que todos estamos obligados un poco a preservar el interés superior del menor. Entonces, siempre que estamos obligados a mantener algún tipo de relación comercial, familiar, laboral, como sea,
y nos damos cuenta de que estamos teniendo problemas de relación, que hay desacuerdos, que somos incapaces de comunicarnos, que somos incapaces de definir por nosotros mismos, por nuestros propios medios, de qué forma queremos que sea nuestra relación cotidiana, pues lo mejor es acudir a la figura de un profesional que es experto en comunicación y que nos va a ayudar precisamente a relacionarnos de una manera positiva y a definir el futuro. Cuando hay una relación donde está claro que la relación ha llegado a su final, a su punto, digamos, de no vuelta atrás, y la idea es acudir a un profesional de la mediación que ayude un poco a crear un espacio de comunicación, que favorezca un foro de conversaciones dialogadas en donde podamos definir no tanto cómo ha sido el pasado, que a veces está cargado de resentimiento, de sufrimiento, de dolor, de incapacidad emocional para enfrentar la situación que se ha creado, y ayudarnos a definir cómo queremos que sea la relación en el futuro. No esperar a estar mal, a estar totalmente incapacitado no, sino cuando queda la posibilidad de comunicarnos, de respetarnos, de valorarnos y de reconocer que tenemos intereses comunes, como es el caso de los hijos, por ejemplo, porque en situaciones como las que estamos escuchando aquí hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay una pareja que lo está pasando muy mal, lo pasa muy mal la mujer, lo pasa muy mal el hombre, pero sobre todo lo pasan muy mal los menores, lo pasan muy mal los niños. Y hay dos familias, hay dos grupos de amigos, amigos del hombre y amigos de la mujer, todos pasándolo muy mal. Entonces, lo primero que nosotros podríamos hacer, el ideal sería que todos conociéramos que existe esta figura, que la gente cuando tiene un dolor de muela se va a un dentista, la gente cuando tiene una enfermedad se va al médico, sabemos cuándo llevar a los críos al pediatra. Pues cuando tenemos un conflicto en la familia, en la comunidad, pues acudir al profesional de la comunicación, que es el mediador, que va a intentar crear un espacio, propiciar la oportunidad para que podamos comunicarnos de una manera constructiva y cómo queremos nosotros definir nuestra relación futura. En definitiva, el profesional de la mediación nos va a ayudar a comunicarnos mejor, aprender a comunicarnos mejor, que podamos ensayar de una manera voluntaria, de una manera confidencial, en un espacio confidencial, cómo queremos nosotros definir esta relación, tomar las decisiones oportunas en relación a nosotros los adultos, pero también con relación a los abuelos que tienen unos derechos, en relación a los amigos, en relación a los críos, y también distribuir un poco responsabilidades y ver hasta dónde cada uno las va a asumir. Tomando en cuenta que como somos seres humanos, pues es muy triste que una menor tenga que enterarse de cosas a través de una sentencia judicial, que se tengan que ventilar en espacios públicos cuando el abogado no ha solicitado la privacidad de los juicios, por ejemplo, que en espacios públicos se tengan que ventilar cosas tan íntimas y que luego cuando el menor cumpla la mayoría de edad tenga que leer una sentencia en donde se entera de que los padres no han sido capaces de gestionar de una manera positiva el conflicto, cuando no se han sentado con un profesional en medio precisamente para respetarse y a veces por respeto al derecho del menor, que también tiene derecho a crecer en un ambiente de confianza, de seguridad, y en donde cada uno de los padres favorezca el que aflore lo mejor del otro para que el crío crezca en un ambiente de seguridad y que su identidad no se vea malograda, precisamente porque cuando hay un proceso de separación, de ruptura, hay una pugna de dos adultos que cree que generalmente creemos que tenemos toda la razón. Entonces, nos peleamos por el menor y los dos generalmente estamos convencidos de que somos lo mejor para el menor, y cuando realmente lo mejor para el menor son los dos padres. O sea, el crío no solamente tiene derecho a estar con uno de los dos, sino es un derecho no solo del adulto, es un adulto del menor a estar con el padre, con los dos padres en igualdad de condiciones, a disfrutar del padre, a disfrutar de la madre, y que tanto el padre como la madre le acompañen en ese proceso de convertirse en un ser humano adulto. Ahora después seguiremos dando algunas pautas, Urbania, para ver si la figura del mediador, en los casos que hay conflictos entre los mayores, pues podamos generar para que los niños no tengan esos traumas posteriores como consecuencia de separaciones traumáticas, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, desde Torrevieja viene Miguel Ángel, también, que es la persona que impulsó de alguna manera estos programas de radio y televisión. Miguel Ángel, ¿cuál es tu caso concreto? ¿Mi caso concreto? Sí. Luego, mi historia. ¿Tu historia? Pues mi historia... Perdóname, hay una cosa que quiero decir, amigos, que vamos a ver. Y nosotros intentamos siempre, ya sabéis que los que no habéis seguido estos programas, yo siempre suelo dar mi número de teléfono móvil, para que aquellas personas que deseen intervenir
tengan la oportunidad de hacerlo, pero no solo para rebatir cualquier argumento que aquí cualquiera de los invitados expone, sino para también, pues si una persona quiere participar. Para nosotros sería muy interesante que nos llamarais también, sobre todo personas del género femenino, que nos llamaran para participar, porque bajo ningún concepto querríamos que se malinterpretara estos programas de televisión en beneficio de una parte. Ya dijimos en el programa de presentación que nuestra intención no es ni juzgar a nadie ni que nadie se sienta juzgado. Es decir, para mí, lo que pasa es que lamentablemente no siempre, pues muchas personas están dispuestas a aparecer públicamente. Por tanto, esa persona que considere oportuno hacerlo, pues mi teléfono, mi número móvil es el 629-64-1005, 629-64-1005. Como ya dije en su momento, es un riesgo, pero un riesgo que asumo en pro de la veracidad y de la credibilidad del programa. Por tanto, amiga, si estás viéndonos en cualquier parte, pues llámanos y vienes y cuentas tu testimonio, que insisto, nadie te juzgará y no queremos que nadie te sienta juzgado. Dicho esto, y perdóname, es que no quería que nadie pudiera pensar que trabajamos en pro de una determinada opción. Nada, que lo... Cuando quieras, digo. Pues mi historia empieza en el año 2005. Yo tenía una relación con una chica de la cual se quedó embarazada. Seguimos juntos, tuvimos una relación, el niño nació en el 2006, en febrero, y en cosa de... ya estaba la relación un poquito mala. En marzo, no sé si fue marzo, abril justamente, es decir, el niño con 2 meses y medio, ya me hizo cargo del crío. Esta señora se fue de su vida, se buscó una casa en Torrevieja, se fue a vivir sola, y el niño vivía conmigo con mis padres, es decir, con los abuelos paternos. Yo tuve que irme a mi tierra, a Extremadura, pues yo me dedicaba en esa época a la construcción, y yo, mi hijo, pues me llevé conmigo. Te estoy hablando ya con 2 meses y medio. Esta señora apareció en el bautizo solamente. Estuvo un día en Extremadura y se volvió para Torrevieja otra vez. Desde entonces han pasado ya casi 8 años. 7 años el niño está conmigo viviendo. Ella apareció en la vida del crío 10 días escasos en 7 años. Yo siempre quiero tener contacto con ella, le llamaba por teléfono. El niño tiene que saber quién es su madre. Es decir, nunca la he privado de ver al muchacho. Esta señora me llamaba por teléfono muchas veces y me decía de que esta tarde iba a recogerle. El niño estaba trabajando y el niño estaba con mis padres. Y yo le decía, padre, va a venir la madre a recoger el crío, hasta un rato con él. No venía, no aparecía, así nada. Más tarde se fue al extranjero, creo que estuvo en Cuba. Después de eso estuvo 2 años en Italia, en la que yo hablaba con ella por internet para que el niño viera quién era su madre. La madre realmente, o por desgracia, no hacía mucho caso al niño. El niño realmente no quería hablar con ella porque realmente no la conocía. Para el niño decir mamá era mi madre, es la madre para el niño. ¿Cómo iba tu madre la situación esta, Miguel? Pues lo lleva como todo, de mal en peor. Yo en el 2012 hablando con ella, me estaba todos los días llorando de que estaba enferma, que se podía morir, porque tenía un cáncer detrás de la oreja, más o menos la de la vena carótida, y no sé, me convenció. Tuve que pagarle un viaje hasta Torrevieja, la metí en mi casa, no seguimos con la relación, vivía solamente en mi casa para que estuviera conmigo, con el niño, como ella decía. Yo tengo un negocio en Torrevieja y en verano pues trabajo. El niño realmente estaba conmigo siempre, aunque la madre estuviera en casa, no se hacía cargo del crío. Yo tenía que irme del trabajo a ir a de cenar al niño porque ella se lo llevaba a casa. Y yo tenía que dejar el trabajo para ir a darle cenar al niño porque ella no se lo daba. ¿Has hecho funciones de papá, de mamá, de todo? Entre yo y mi familia. Por tus padres. Sí, entre yo y mi familia nos hemos hecho cargo del niño durante 7 años. Pues estuvo viviendo en mi casa 5 meses. En diciembre, el 18 de diciembre, ser más exacto, esta señora lo tenía todo planeado de meterme una denuncia por maltrato, que yo no pude hacer nada. Directamente la Guardia Civil vino a mi casa, me llevó al cuartel, del cuartel al calabozo, y hasta el día siguiente que se hizo el juicio rápido. En el juicio rápido yo no pude ni defenderme ni pude hacer nada. Directamente era culpable. La fiscal me pedía 1 año de alejamiento contra ella y mi hijo,
En total me lo quitaron 30 días que pusieron de una ley de alejamiento, y de ahí empezó todo. ¿Qué empezó? Que un mes después se hizo el juicio. En el juicio, otro mes siguiente para el veredicto, en el que yo gané el juicio, porque esta señora me denunció que desde el año 2005 la estaba maltratando hasta 2012. ¿Cuántos juicios has tenido y cuántos has ganado? Juicio he tenido realmente uno. El otro ha sido un juicio por la Audiencia Provincial de Alicante. ¿Y las resoluciones? Que me dan a mí toda la razón. Sí. Porque ya te explico, esta señora me denunciaba la denuncia que desde el año 2005 hasta 2012 la he estado maltratando. Con insulto, palos. Y nunca no señalé ni nada. La cuestión Pero si estaba en Italia, en Cuba, la cuestión es que en el juicio yo ya pude defenderme, llevé documentos, llevé de todo, en el cual ella se retractó y dijo que había estado desde el 2006-2007, había estado en Cuba, había estado en Italia. Yo tengo papeles firmados por ella en el año 2006 que me cede la custodia, porque ella tiene que salir de España. Pero claro, me tuve que defender un mes después. Y la resolución del juicio fueron ya otro mes después, de 2 meses. En esos 2 meses, esta mujer ha cogido tiempo para huir. Perdona, abogada, ¿cómo es posible, vamos a ver, cómo es posible que una persona que está ausente de un país determinado puede acusar a alguien de maltrato y después de que ella se pudo verificar que eso no era verdad? ¿Tuvo alguna penalización? No. En el mismo juicio, la fiscal desestimó toda la denuncia del 2005 a 2012 y solamente se juzgó lo que supuestamente la noche del 17, que yo la había maltratado. Que según la denuncia, yo tengo que estar muy fuerte porque la cogí en volante, la lancé, le metí patada por todos sitios, delante de mi hijo, que mi hijo me agarró a mí para que no la pegara. Lo que pasa que en el juicio mi abogado pues le di yo documentación de que ella estaba enferma y del dolor que se quejaba en la cabeza, mi abogado le preguntó que si podía ser respecto al tumor. Y ella dijo que sí, que podía ser los dolores de eso. Y ya pues no supo qué decir. Abogada, pero ¿cómo es posible que una persona pueda denunciar a alguien y que después no le se mentira y que después no pase nada? No, legalmente en un caso como este, con un auto de archivo de la denuncia o con una sentencia firme de descargo, la persona puede presentar una denuncia por falsa denuncia y tiene una sanción penal, evidentemente. ¿Pero eso va a algún sitio? Sí, generalmente, bueno, sí, tiene que prosperar porque la ley es muy clara en ese sentido. El problema que veo en todo esto es que, claro, a veces hay intereses que son un poco desconocidos, que es difícil saber qué hay detrás de una falsa denuncia. Entonces, ante esa falsa denuncia, está la dificultad de que tras una denuncia, otra denuncia, el conflicto lo que hace es crecer. Entonces, en medio de ese crecimiento del conflicto, el sufrimiento agregado que implica el abogado de por medio, dar seguimiento a la persona sea ante el juzgado y demás, con lo que implica que es mayor sufrimiento para la persona. Yo pienso que legalmente cosas como esta, que claro, son sancionables, son repudiables y demás, claro, la denuncia es legal, la persona tiene todo el derecho a poner la denuncia y no le vamos a decir a una víctima o a una persona que está sufriendo una situación como esta que no lo haga. Pero, por un lado, permitir que el abogado haga su trabajo, después que se presenta la denuncia por falsa denuncia, y tratar la persona, sobre todo, de recuperar su bienestar, con ayuda profesional, sobre todo con ayuda de un psicólogo, y dejar llegar legalmente hasta donde puede, que es ponerlo en manos del abogado, dar seguimiento al abogado y buscar ayuda personal. E intentar recuperar el bienestar emocional, porque cuando estamos envueltos en los viajes a la Guardia Civil, a la policía, al juzgado, lo que hacemos nosotros es caer en un pozo sin fondo de sufrimiento y de conflicto. Según Juan Mariano, según tu caso, el sufrimiento personal en este tipo de cosas, ¿cómo afecta el dormir diario, cómo afecta el vivir diario? Porque la verdad es que hablamos mucho, se habla de leyes, de cosas y tal, pero lo que importa realmente es el ser humano, ¿no? Mira, mucha gente se suicida. Sí, vamos a recordar una cosa importante, un dato, que creo son 2.400 varones los que se han suicidado desde el año 2008 para acá, una cantidad auténticamente aterradora, que no es conocida por otra parte. Si comparamos la muerte por violencia de género a los suicidios de varones enfrentados a una ruptura emocional,
gana por abrumadora mayoría los suicidios de hombres. El hombre es más agresivo consigo mismo que con la mujer. Perdona, me están recordando, perdona que esta interrupción, el año pasado hubieron 2.700 personas que se suicidaron, es el dato que me dan, no sé si es real o no. Sí, pues el hombre es sobre todo agresivo consigo mismo cuando se enfrenta a una ruptura de pareja, un problema emocional o un problema sentimental. Eso, me preguntabas que cómo reacciona el hombre, muy a menudo suicidándose. Otros muchos nos metemos en una espiral de denuncias, de demandas, intentando hacer valer la razón y las razones que nos asisten para demostrar que no se le puede hacer ese daño a nuestros hijos, no se nos puede expoliar a nosotros así, no se nos puede pisotear de esa manera. Y por desgracia ese camino no va a ningún sitio. Hasta ahora, pues todos nosotros, todos los padres divorciados que nos hemos sentido pisoteados y hemos intentado recurrir a las instituciones que debían proteger la ley, la razón y el sentido común, pues nos hemos visto defraudados totalmente porque el sistema no funciona. Es una apreciación también compartida por ti, Miguel. Sí, compartida totalmente, de que hay una desprotección. No tenemos acogimiento. En mi caso, no, yo me siento maltratado socialmente. Por tu profesión, Marino, tú trabajas en grandes centros donde existen muchas personas, ¿no? Sí, soy cirujano y trabajo en hospitales. Sí, pero mi pregunta es la siguiente. Bueno, si trabajas en hospitales, evidentemente todos los hospitales tienen muchísimas personas que trabajan. ¿Es más habitual o menos este tipo de circunstancias que aquí estamos comentando? ¿Es habitual en un gran centro de trabajo y tú tienes compañeros, compañeras que de una u otra manera están afectados por esto? Pues ¿Es conocido esto? Claro, creo que el 40% de los matrimonios se rompen y terminan en divorcio. Muchos de ellos tienen hijos. Gracias a Dios muchos de ellos llegan a soluciones consensuadas y no terminan en un divorcio contencioso y se arreglan ellos solos. Pero las parejas que se rompen y tienen que recurrir al sistema como mediador para que sea el árbitro entre las cosas de la pareja, tenemos un problema descomunal. Nos chocamos contra una incompetencia del sistema para solucionar esto y un sistema que ha creado una cantidad enorme de tragedias personales en nosotros y en muchos como nosotros que abarrotan el país de gente llena de sufrimiento y de desgracia. Que aquí estamos. Te veo emocionado, Miguel Ángel. ¿Estás emocionado? No, es que escuchando lo que escucho y los recuerdos que me vienen, pues fíjate. Estás emocionado. He necesitado recurrir al sistema. El primer divorcio fue de mutuo acuerdo, pero el segundo fue contencioso y ahí me estampé contra el sistema al que me refiero. Me estampé contra el juzgado de familia, me estampé contra la sociedad, el sistema social y en general y bueno, y tengo una desgracia personal tremenda, una situación personal trágica que es la que ahora mismo sufro y en mis carnes. Ayer leí un mensaje de un amigo que me decía que por mor de estas circunstancias económicas tenía el teléfono cortado por falta de pago y me decía, fíjate que aparte de no ver a mis hijos, aparte de vivir mal, tengo el teléfono cortado por falta de pago y no puedo atender y no lo puedo atender todo. Dice, estoy desesperado. Sí, yo estoy de baja de larga duración y tengo con el 100% de mi pensión embargada por el juzgado de familia. Con ese 100% de pensión embargada no cubro las pensiones, solo cubro las de una de mis ex y entonces corro el peligro de incurrir en delito penal por impago de pensiones con la otra ex.
Entonces tengo que pedir ayuda a menudo para poder ir pagando algo testimonial para no terminar en la cárcel por ese motivo. Es decir, a ver si lo entiendo. Tú estás de baja laboral, tienes que atender 2 divorcios. Si estás de baja laboral y tienes el tema embargado, no puedes atenderlo. Está claro, es decir, no, o sea, algo falla ahí, no es lógico ese tipo. Sí, ¿No se tiene en consideración todo este tipo de cosas? Ese sistema legal en el que vivimos no tiene en consideración ese tipo no de se cosas. contempla un tema en profundidad, sino es caso particular a particular, porque entonces es para volverse medianamente loco. Por lo que dice Manuel, me parece entender que es que hay una deuda acumulada. No, es que la pensión de alimentos que me han asignado es muy superior a los ingresos que tengo acreditados. Pero la jurisprudencia en España, reconoce a los jueces de familia la capacidad para presuponer ingresos donde no los hay, a los padres. En otros juzgados sí pueden, el juez sí tiene que atenerse a los ingresos que consigue demostrar para asignarte un embargo, por ejemplo. Y además tiene que limitar los embargos a una proporción, a una cantidad que te deje poder seguir viviendo. En los juzgados de familia no pasa así. El juez de familia puede presuponer, sin base documental ninguna, los ingresos que él quiera que tú tengas. Puede presuponer, como en mi caso, pues que mis ingresos superan los 10.000 euros mensuales. Entonces, un juez de familia puede suponer que tú eres cirujano, en teoría tus ingresos son elevados. Por tanto, la pensión está en cargo a los ingresos que él presupone. Efectivamente. Sean o no reales. Efectivamente. De hecho, aun no pudiendo documentarlo, en mi caso me hicieron una auténtica persecución policial por todos los hospitales de Murcia. Aún así no consiguieron demostrar unos ingresos, pero da igual, me lo impusieron, en la sentencia me presuponían unos ingresos que no cuantificaron, pero que daban pie a una pensión muy superior a mis ingresos reales. En un caso como este, ¿Sí? si no hay deuda acumulada, o sea, si no se ha embargado porque hay una deuda acumulada y la Seguridad Social, la Administración Pública está obligada a retener y a pagar la deuda acumulada, entonces el abogado simplemente presenta una modificación, acreditando que posiblemente había un nivel de vida, una forma de... O sea, porque al hacer el cambio, por la separación por el divorcio, se supone que los críos tienen que mantener más o menos el estatus que tenían cuando la familia estaba unida, que es un poco lo que se busca. Entonces, acreditando en este momento que esa situación ya no existe, porque estás en baja laboral, porque no estás bien por lo que sea, pues entonces se pide al juzgado de familia una modificación de esa sentencia, porque ahora mismo estás en condiciones económicas de enfrentar una pensión única de 700 euros para una persona que es mayor de edad. Sí, pero tú estás hablando de... Vamos a ver, la pensión me la pusieron cuando yo sí estaba en activo. Y era muy superior a mis ingresos reales, a los documentables. La pensión que me impusieron entonces ya era superior a mis ingresos reales. Entonces llegó un momento en el que no pude aguantar el ritmo y entré en baja laboral y pedí esa modificación de sentencia que tú me estás diciendo, y no solo no me concedieron la rebaja, sino que me la aumentaron en 700 euros más y ratificaron el que yo tenga que pagar en exclusiva todos los gastos extraordinarios que incluyen una universidad privada y la estancia en una ciudad fuera de Murcia. ¿Por qué pasó eso? Pues resulta que el juez que me impuso esa sentencia, que afectaba en este caso a mi primera ex, es el hermano de la abogada que contraria a mí en el segundo divorcio, en los juzgados de Murcia. Que si suena a prevaricación, pues sí, pero ¿quién tiene que dictaminar si eso es prevaricación? De un juez
otro juez. Pues aquí nos encontramos un problema sin solución, el mío. Bien, vamos a entrar ahora en un pequeño descanso para beber agua y para dar un poco de publicidad. Pero antes decía que íbamos a un testimonio de una persona de Argentina, Francisco Antonio Cerón García, que me manda un correo que dice lo siguiente. Dice: tengo perdido un año ya el contacto de mi hijo pequeño en España, desde que al emigrar a la República Argentina en el año 2009 por haberme arruinado en mi empresa en España, en la crisis de burbuja inmobiliaria y de las hipotecas subprime, encontrándome luego desempleado buscando un trabajo y un futuro que nunca pude volver a encontrar en España. No encontré más solución que emigrar a Latinoamérica, dejando muy a mi pesar y contra toda mi voluntad a mi hijo pequeño de solo 6 años recién cumplidos, en ese entonces abandonado a su suerte y sin padre. Todos los domingos siguientes, durante los 3 primeros años de ausencia, llevé a mi hijo a España, a pesar de ser pobre de solemnidad, habiendo llegado inclusive a ser mendigo por momentos en la República Argentina, por no tener trabajo, y todavía sigo sin tener trabajo y sobrevivo de chapuzas. Decía que llamé permanentemente a casa de mi hijo, a la casa de mi esposa en España, que vive en Espinardo, quien es también la madre de mi hijo, la cual me puso un divorcio cuando me arruiné. Este es un testimonio de Francisco Cerón, que el próximo jueves va a intervenir en el programa Derecho a Hablar de Ondas y Radio 2000, y que vamos a invitar también a María de las Mercedes Escudero, pues por si ella tiene que decir alguna cosa. Francisco Antonio Cerón, amigo, es una persona que ha intervenido pues en un montón de... tiene escritos al Papa actual, al Consejo de los Diputados en España, al Defensor del Pueblo, a la directora del colegio de aquí donde asiste su hijo. Por tanto, se puede decir que es un padre coraje, que está luchando por recuperar a su hijo. Bueno, seguro que como este habrá muchos casos más y que podréis, como ya he dicho antes, oír el próximo jueves en el programa de Ondas y Radio 2000 Derecho a Hablar. Recordemos que estamos con Miguel García, afectado, con Ulvania Rondón, mediadora, abogada y psicólogo. También contamos con la presencia de Miguel Ángel, que viene desde Torrevieja, y con el doctor Juan Mariano. Lo he dicho bien, ¿no? Bien. Bueno, después de oír estos testimonios, Miguel, ¿cómo vive tu pareja actuar tu situación, ¿no? Porque tiene que ser complicado, me imagino que tiene que ser complicado el hecho de que tú has rehecho tu vida afortunadamente con otra chica. ¿Cómo vive ella esta situación? Pues apoyándome, dándome ánimos, esperando que podamos tener, que pueda, me apoya para que ante las instituciones, o sea, ante los juzgados, que me den derecho a poder ver a mi hija, Laura. Y bueno, ella dice que no conoce otro caso como el mío en cuanto a un aprovechamiento de la situación en España, de las leyes como están en España, para simplemente quedarse una casa y quedarse una pensión. Tú, me imagino, a mí se me ocurre pensar que en la descripción de tu historia, que fueron claramente a por ti. O sea, sí, que fueron claramente a por ti, decir que todo fue decir, venga, me quedo con la casa tal y cual y ya está, ¿no? O sea, fueron directamente premeditados, ¿no? Sí, premeditados. Además que lo que estaba contando antes, que es que no había terminado, y no sé si se ha quedado un poco claro, es que cuando me enseñó el predictor, o sea, vamos a ver, quiero contar cómo me engañó, porque quiero que si a alguien le pasa algo parecido, lo tenga en cuenta y no le pase lo mismo que me ha pasado a mí. Vamos a hacer una cosa, Miguel. Sí. El próximo jueves te espero en Derecho a Hablar en Radio 2 y ahí con más lujo de detalles, porque ahí tenemos 2 horas y puedes contar un poco, dar esos consejos también para las personas que... ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Solo quería decir un segundico una cosa que antes no he dicho, y es que vamos a ver, cuando me enseñó el predictor de que estaba embarazada, no era cierto. Ahí fue donde me engañó. Ella no estaba embarazada. Se quedó después embarazada cuando
yo supuestamente creyendo que iba a tener un bebé, quise reconciliarme con ella. En esos meses de reconciliación fue cuando realmente, porque ya claro, no usé protección, entonces ahí se quedó embarazada. Y una vez que se quedó embarazada ya me echó. ¿Entiendes? ¿Cómo fue la historia mental? Chicos, a vosotros, según vuestra opinión, ahora mismo ¿existe justicia para los afectados? Ninguna. Tu definición ha sido tajante. Es que en mi caso es así. En tu caso es así, ¿no? Tú date cuenta que después de 7 años con un hijo, criando yo solo, en un solo día me quitaron a mi hijo. Y la historia ahora mismo, la madre está desaparecida. Es como decía ella, de denuncias falsas. Yo tengo puesto de denuncias falsas. Mis padres también, porque también denuncié a mis padres, que pegaban a mi hijo. Y el juez lo desestimó todo. Pero como a ella no la encuentran, eso no va a ningún lado. ¿Tú crees, Juan Moreno, que si fuera justamente al contrario, se hubiera encontrado al progenitor? Sí, ya estaría en la cárcel, pero para no salir nunca jamás. Directamente. Según tu opinión, ¿existe justicia con el tema este? Bueno, yo es que tengo un problemón con la justicia y tengo todo un culebrón que contar con mi convivencia con el aparato judicial en Murcia y en general es lamentable y yo lo que quiero es poder denunciar públicamente lo que es la situación de la justicia en familia y en general en España. En familia, pero en familia en concreto es algo que se puede titular de mafia de Estado, de mafia institucional. Esto es muy fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, y te lo explico. Mira, la abogada contraria en mi segundo divorcio, pues era la hermana del juez de la sala de al lado, el otro juez de familia de Murcia capital del mismo distrito. Resulta que tiene un despacho especializado en familia y ejerce muy a menudo en la sala contigua a la de su hermano, la sala de al lado de su hermano. Y bueno, tiene muy buenos resultados, claro, y un precio descomunal. Entonces, yo he visto arrollados mis derechos como persona, como padre, como todo, en cada vez que he pasado por ese juzgado, porque además me impliqué en unas reclamaciones que terminaron en la inhabilitación del juez de la sala de al lado, que era don Fernando Ferrín Calamita, que en mi opinión debía haber sido incapacitado porque tenía un problema de salud, pero al final fue inhabilitado. ¿Por qué? Pues porque la justicia no tiene justicia y porque hay pocas inhabilitaciones de jueces en España, pero las que hay siempre tienen un motivo político detrás, nunca un motivo profesional. Algo sí suelen decir también con otros colectivos, ¿no? Hay colectivos también donde dicen, pues por ejemplo, pues que un publicista no va a criticar a otro publicista, un médico no va a ver contra otro médico, o sea, existe ahí complicidad. En complicidad, sí. Es una complicidad de Estado lo que tenemos, vivimos en un Estado, en una mafia de Estado, pero bueno, en el Poder Judicial es la llave que podría abrir la puerta a nuestro Estado a encontrar el camino de la regeneración institucional, ¿verdad? En 2 minutos os digo a vosotros tres, porque ahora hablaremos con Urbania, porque lo que interesa es también dar pautas para que las personas puedan ver cosas de cómo mejorar, ¿verdad? Porque lo que interesa también es ese tema, ¿verdad? En 2 minutos, Juan Moreno, en 2 minutos, ¿cómo crees tú que se podría solucionar, digamos, el cese de sufrimiento de tantas personas? Creo que están en torno a los 6 millones de personas los afectados en España. ¿Cómo crees tú que se podía afrontar ese tema en su justa medida? Tanto por parte de cuál sería vosotros, según vuestra opinión, como ya digo, el proceso que tenía que utilizar para que cesara tanto sufrimiento como vosotros tres y tantas personas, porque lo que importa al fin y a la postre es eso.
Yo realmente he reflexionado mucho sobre eso ¿Sí? que dice y vas subiendo escalones y buscando dónde está la solución y al final te vas arriba del todo. Y este problema nuestro forma parte del problema de una nación, de un Estado, de un país como España, donde no solo tenemos nosotros un problema con padres divorciados, hay otros muchos problemas y los noticiarios están llenos de esos problemas últimamente y eso solo tiene dos soluciones posibles. Uno es la guerra civil Eso es demasiado drástico. y otro se llama elecciones generales. Uy, 2 minutos nada más tenemos. Va a ser, bueno, pero si os parece, el próximo otro día en radio podemos hablar de este tema. Letrada, brevemente, porque solo nos quedan 2 minutos. ¿De qué manera tú puedes orientar a una pareja que está a punto de tener conflictos que entre a tu despacho o de cualquier otro mediador para decir qué tiene que hacer? Bien, en esta noche tenemos 3 casos que son tres conflictos de familia: una sustracción de menores, una pensión de imposible cumplimiento por el número tan elevado que se ha asignado, la cantidad tan elevada que se ha asignado, y por otro lado una víctima de la situación económica tras la separación, porque es imposible que se pueda continuar pagando el 100% de una hipoteca y que el menor permanezca dentro de la casa y hacer frente económicamente a esta realidad. Pero yo me imagino que el fiscal en este caso lo que ha buscado en todo momento ha sido la protección integral del menor, que lamentablemente ahora te ves tú sufriendo esta situación y te es un poco complicado hacerle frente. Ante situaciones como esta que tenemos esta noche, generalmente nosotros para evitar que lleguen, o sea, que es lo importante. Sí, nosotros lo que recomendamos es que la gente a tiempo acuda a un profesional. A veces hay diferentes formas de abordar situaciones como esta. El abogado hará su trabajo, el psicólogo hará su trabajo, el trabajador social hará su trabajo. Entonces el mediador también tiene una forma de dar respuesta a estas realidades. Y a tiempo, antes de que lleguemos a sentencias a las que no podamos hacer frente, a situaciones irreversibles en las que ya la comunicación sea imposible y por lo tanto nosotros no podemos definir qué es lo que queramos, sino que tenemos que ponernos en manos de un tercero que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y por lo tanto nos irrespete, porque en el mismo momento en que nos ponemos en manos de un tercero que desconoce nuestra realidad, que desconoce quiénes somos y qué es lo que queremos para nuestros hijos, pues estamos dando todo el poder decisorio a un tercero, sea un árbitro o sea un juez. En mediación lo que intentamos es que las partes decidan por sí mismas qué es lo que quieren. Desde que un usuario entra al centro de mediación, cumple la mayoría de edad. O sea, para nosotros ya tiene la capacidad de decidir qué es lo que quiere, y accediendo a infomediación, que es lo que llamamos, a un número de teléfono donde la gente puede pedir información, que es el 968-449-275, o a mediacionmurcia@hotmail.com, gmail.com, pues se le puede informar sobre un mediador cercano a su residencia. ¿Se podían evitar muchos sufrimientos humanos con la mediación? Sí, se trata de eso, se trata de que llegamos a un punto de no retorno en el cual no tenemos competencias ni habilidades quizás sociales y profesionales de intervención para solucionar un conflicto por nosotros mismos. En ese momento es cuando entra un profesional experto que nos puede acompañar en esa búsqueda de, digamos, de alternativas, de soluciones que satisfagan el interés de las partes involucradas. ¿Se podría decirse, Urbania, que puesto que el futuro tuyo, de tus hijos y de tu pareja, lo puede decidir un juez en última instancia, sería mucho mejor acudir previamente a un mediador que al fin y al postre es un tercero, pero mucho antes se evitaría muchos sufrimientos así? Sí, que todos en general, antes de denunciar, antes de demandar, antes de dar un poder para pleitos, por ejemplo, a un abogado, nos demos una oportunidad al diálogo. Que si el profesional de la mediación cree que nosotros tenemos capacidad para explorar alternativas, para buscar soluciones, ¿por qué nosotros mismos no podemos reconocer esa capacidad personal que tenemos? Pues, Miguel, gracias por estar aquí, amigo mío, gracias por estar aquí. Un placer. Urbania, gracias por estar aquí. Creo que será interesante, amigos, hablar mucho de mediación en pro siempre de evitar conflictos y sufrimientos humanos para el papá, para la mamá y también para los chicos, ¿no? Sobre todo para los niños. Miguel Ángel, gracias por estar aquí, gracias por empezar a hacer estos programas, porque nunca me cansaré de decir que tú fuiste el pionero de estos programas. Bueno. Gracias. Doctor. ¿Me permite decirte una cosa? Sí, brevemente, porque brevemente. tenemos poco tiempo. Eso de lo que dice ella tiene toda razón y estaría muy bien. Pero Siempre y cuando no hubiera fines ocultos. cuando es planeado, ni nada. Y con perdón a la justicia, nadie mira por los menores. Y está ahí mi caso.
Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Para plantear una mediación hay que negociar. Para negociar tienes que tener algo que ofrecer, que ganar y que perder. Cuando solo una parte tiene algo que ganar y la otra todo que perder, a veces la mediación no es posible. Pero al fin y a la postre, estimados amigos, yo pienso que con que solo una persona que esté con problemas en casa acuda a un mediador, ya el objetivo de este programa está más que satisfecho. Por tanto, tenemos que tener siempre la posibilidad de ofrecer alternativas. Bueno, agradecemos, como no puede ser de otra manera, la presencia de mis contertulios de esta noche, que ojalá repitan su intervención aquí. Queremos agradecer, amigos, a todos vuestra presencia también al otro lado del televisor, recordando que este programa se puede ver también en YouTube, Derecho a Hablar, Canal 8 Murcia, lo podéis ver cuando así lo consideréis oportuno. Nos despedimos hasta el próximo domingo, que estaremos aquí de nuevo con la 4ª edición de Derecho a Hablar, donde también contaremos con presencia de invitados e invitadas. Recordando mi número de teléfono 629 64 1005, 629 64 1005, para esas personas que quieran contar su caso, que quieran también rebatir algo que aquí se ha dicho por si se han sentido aludidos. Así que, amigos, hasta el próximo domingo en televisión, muchas gracias, y en radio el próximo jueves. Muchas gracias y buenas noches.